canaltro.com. Hola televidentes, sean ustedes bienvenidos una vez más a ¿Qué puedo hacer por la paz? El tema de hoy, reparación integral, una responsabilidad frente a las víctimas, con dos invitados que trataremos sobre este tema durante nuestra emisión, esperando desde ya que se queden, por supuesto, para que sean ustedes los que puedan de alguna u otra manera recibir cada una de las palabras, cada una de las herramientas, cada uno de los aspectos que vamos a tratar durante nuestra emisión, para que usted entienda un poco más el por qué tenemos que hacer parte de esta paz que se busca en nuestro país. Le damos la bienvenida a Jorge Alberto Villamizar. El doctor es el defensor del pueblo del norte de Santander. Mil gracias por estar con nosotros, doctor Jorge Villamizar. Me place mucho estar aquí con ustedes y sobre todo acompañándolo en un tema tan importante como es la reparación de las víctimas. Yo pienso que es un tema muy interesante y estamos aquí para escuchar también comentarios de todos los compañeros de la mesa. Y saludamos también al docente Fabio Torres, quien es profesor en la Universidad Libre. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos para reflexionar sobre este tema fundamental para nuestro futuro, como es el de la reparación integral a nuestras víctimas. Reparación integral, lo que de tanto se ha escuchado y de pronto nuestros televidentes, muchos de ellos ni siquiera entenderán, pero lo escuchan y lo escuchan a través de los medios de comunicación porque el gobierno nacional lo vive de alguna otra manera publicando, divulgando, pero también los medios de comunicación hacen el llamado a la reparación integral de las víctimas. ¿Realmente, defensor, usted cree que se va a dar esa reparación, que de alguna u otra manera las víctimas van a encontrar como esa salida directa cuando han sido víctimas del conflicto? El gobierno nacional, yo pienso que tiene toda la buena intención de reparar a las víctimas. Y yo pienso que un proceso de paz sin una reparación de víctimas va a ser imposible. Yo diría que lo importante es de qué manera se van a reparar las víctimas. Es un tema que planteo para que lo analicemos. Ahí está el meollo del verdadero proceso de paz, que verdaderamente hay una justicia social y que la gente se sienta satisfecha con el proceso de paz para que no vuelvan a reincidir en lo mismo. Entonces, yo pienso que ese es un tema bastante interesante que me gustaría que revisáramos y analizáramos. ¿Usted qué cree, Fabio, sobre este tema? ¿Cómo el gobierno va de alguna otra manera a reparar las víctimas del conflicto en Colombia? Bueno, antes que contestar, pues es importante considerar que son víctimas todas aquellas personas que su proyecto de vida se vio alterado por alguna causa relacionada con la dinámica del conflicto armado interno en el territorio colombiano, y que esa alteración pues hace que se suspendan sus derechos y que por lo tanto surja la obligación, más que la necesidad, la obligación de parte de la institucionalidad, pero también de la sociedad, de poder avanzar hacia el restablecimiento de sus derechos para reconstruir su proyecto de vida o para volver al anterior. Por eso en el concepto de reparación integral pues incluimos el tema de la justicia restaurativa o de la reparación restaurativa, que es restaurar los derechos iniciales, y la transformadora, que es lograr que sea aquí donde hoy están asentados o sea devolviéndose en su reubicación, que puedan transformarse en todas las condiciones para que no se repitan esas condiciones. Para ello, pues tiene que ser un gran pacto social nacional el hecho de que las víctimas deben ser reparadas no solamente en lo pecuniario, sino también en unas condiciones simbólicas, en la no repetición de los hechos y en las condiciones de vida en adelante. Y eso es un ejercicio que trasciende un gobierno, una administración de gobierno de 4 años y debería llegar a unos 20 años. Lo más probable es que tengamos que hacer unos esfuerzos tributarios muy fuertes, pero también lo más probable es que en el marco de la negociación con los grupos armados que hacen parte del conflicto, pues existan algunas devueltas de recursos que puedan permitir sustentar un fondo para la reparación. Pues vamos, o los invito para que conozcamos la historia de Nini Vera. También hace parte de ese conflicto que hemos vivido en nuestro país y por supuesto poco a poco ella nos va contando su historia. Yo me encontraba en ese momento con mi esposo, que él es venezolano, creyó en el proyecto, pues nosotros ya teníamos un tiempo de estar saliendo juntos, invertimos los dos nuestros sueños y nuestros recursos, quedé embarazada, ya llegó el bebé, ya empezamos a colocar la empresa ya en el sector. Desafortunadamente tuvimos que venir a Cúcuta a hacer el pago del impuesto tributario para esa época y nos regresamos un 1 de mayo
Cuando llegamos a la fábrica a revisar, pues todo estaba bien. Cuando llegamos a la finca, a echarle comida a los animales, porque la finca estaba dividida, la fábrica, por la naciente de agua. Entonces era simplemente pasar de un potrero a otro, de 3 hectáreas a 2 hectáreas, y ahí fue donde nos secuestraron. Nosotros el secuestro lo tuvimos fue ahí mismo en la finca. En esos 15 días que estuvimos en el secuestro, estaban revisando que nosotros no tuviéramos nada que ver con ese punto de control del ejército. Fue una historia muy triste porque no teníamos ropa, no teníamos comida y lo único que había en la alacena era panela, porque nosotros cosechábamos azúcar y estábamos intentando jugar a hacer panela. Y esos días estuvimos fue a punta de aguapanela nomás. El niño sufrió de pañalitis y le dio una alergia al calor, y con la misma ropa, y como no se estaba lavando, pues le dio un brote muy extremo que todavía tiene secuelas en una de las piernas. Pues no es muy profunda, pero todavía las tiene. El papá de mi hijo estuvo muy tranquilo porque él siempre estaba alzando al bebé, pero yo era como la que estaba siempre peleando, como que no estaba contenta con que nos estuviera pasando eso, y siempre discutía. Tanto fue la discusión que me pegaron en la cara para que me callara y dejara de pelear tanto y poderme esperar, que me sacaron la clavícula. Pues con otro matracazo la volvieron a ubicar. Siempre me quedó una secuela. A raíz de eso yo sufro de vértigos profundos, porque la mandíbula siempre quedó con un poquito de aire. Lo que más recuerdo de ese momento era que el niño no tenía pañales y que siempre había que lavar el mismo pañal de tela cada vez que hacía sus necesidades, y lavarlo tantas veces porque no había jabón para que quedara limpio. Eso es como lo que más recuerdo, porque en estos momentos uno hace memoria selectiva, ¿no? Trata uno de olvidar ese tipo de cosas que uno no piensa que vaya a vivir. Cuando estaba en la universidad y veíamos estos temas, pensaba que eso no me iba a pasar. Y varios compañeros me dijeron: usted está loca, ¿qué se va a hacer a TIU? Mire que ese es un sector muy conflictivo. Y yo les decía que no, que yo lo que iba a hacer era empresa, y tenía ese sueño, ¿no? De como no le iba a hacer daño a nadie, pues no me iba a afectar. Mi mamá es oriunda de TIU y ella me decía que era un pueblo muy tranquilo y que no me iba a pasar nada. Mis tíos también trabajan en el municipio y creía que a mí no me iba a pasar. Y como muchas personas incrédulas, también decía, es que si yo no hago nada malo, pues nada me va a pasar. Uno no escoge ser víctima, así es la verdad. Cruel pero cierta. En Colombia a nadie le preguntan si quiere ser víctima o no, simplemente es víctima, y hay miles de víctimas en Colombia. ¿Usted cree, defensor, que de alguna manera el gobierno sí ha llegado hasta las víctimas y sí ha reparado a algunas víctimas en ese momento? Yo pienso que hasta el momento sí. El gobierno ha montado una serie de programas que le ha podido llegar a ciertas víctimas. Desafortunadamente el conflicto armado, tanto de la guerrilla como de las autodefensas, ha dejado un número inimaginable de víctimas que yo pienso que ningún capital cubre esa afectación que han tenido las víctimas. Pero yo pienso que con el tiempo, en la medida de que intervengan organismos internacionales, que se está viendo que a nivel internacional van a aportar recursos, con el tiempo vamos a poder cumplirle a las víctimas. De pronto no como esperan, porque a veces las víctimas desean de que se les cumplan con todas sus necesidades, se les cubran todas sus necesidades, pero por lo menos las básicas, estoy convencido que el gobierno lo va a poder lograr. Bueno, nosotros mientras tanto nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz?
Continuamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Y voy con usted, profesor. ¿Qué cree usted? ¿A qué se expone una persona desplazada en el ámbito laboral? Bueno, lamentablemente el país en términos sociales, y esto también aplica para lo empresarial, ha ido entendiendo muy lentamente el tema de la diferencia o el trato diferencial que debe tener para con las personas que han sido objeto de victimización, y se cae además en un problema de estigmatización de esta población. El acceso al sistema laboral de parte de las víctimas, pues aun cuando en la política pública debe existir un proceso de generación de ingresos, pues es muy limitado una vez o inicialmente por la falta de capacidades para entrar en la dinámica empresarial y en la dinámica laboral de lo urbano, donde pues se exigen unos mínimos y esos mínimos pues no los trae una persona en situación de desplazamiento. Pero segundo, también porque finalmente existe sospecha, entre comillas, de si ha sido víctima por alguna razón será, y no lo ve como tal en términos de que debe restablecer sus derechos, sino que ahí hay una situación problemática y es una persona sobre la cual pues no genera de alguna manera confianza. Pero también está el otro lado, y es que los principales avances en generación de ingresos para la población víctima o para la población en situación de desplazamiento en este caso son por emprendimientos, unos emprendimientos que tienen de alguna manera apoyo institucional, pero que también tienen apoyo a partir de lo que fue en el año 2004 la sentencia T025, que obligó a que había que tener unas iniciativas para esta población, pero que después se han ido perdiendo con falta de seguimiento a esos ejercicios de política pública, y ahí es donde habrá que revisar qué tanto de lo que se hace es efectivo o no, para poder saber si cuando nos toque hacer el grande, que es ya, que toca arrancar, entonces vamos a poder impactar realmente. Porque frente al tema de víctimas, pues entonces también se nos presentan unos problemas procedimentales, y tal vez el defensor comparta esta idea que se ha establecido en algún momento o institucionalmente la hemos identificado. En el registro de víctimas, no todos los que están son, ni todos los que son están. Sí, señor. Para decir con ello que existe una gran cantidad de personas que se hacen pasar por ello, que tienen fácil identificado un cuento, una situación conflictiva, una situación que les pudo haber sucedido, hacen la declaración al Ministerio Público y pasan el filtro de ser incluidos. Y aquellos que efectivamente fueron víctimas y que tienen ese choque por haberlo hecho, pues no se registran o no declaran por distintas razones, por su no atención psicosocial, porque el hecho es una afectación. A todas las personas se les afecta de manera distinta el hecho victimizante, como lo veíamos en el video anterior. Por lo tanto, entonces, volviendo sobre el tema de ingresos y de la exposición en el tema laboral, ahora es que hay que incluir a la población víctima, ahora es que el empresariado debe tener una oportunidad, y también con los victimarios en su momento, cuando tengamos oportunidad tendrá que tener oportunidad de incluirlos también. Claro que sí, pues en eso está el proceso de paz también, incluyendo a los victimarios. Vamos a continuar con la historia de Nini Vera para que sigan ustedes siendo testigos de lo que a ella le ocurrió en una zona del norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Pude entender de que hay otras víctimas que hacían trabajo social sin tener una remuneración, y veía como muchas mujeres que les mataron sus esposos se preocupaban por otras para que les ayudaran a dar la ayuda humanitaria, o para que les sacaran una cita en el CISBEN, o para que les hicieran una operación. Y empecé a entender de que ahí podía hacer mucho, y empecé a aprender de estas mujeres, de que se podía otra vez hacer de nuevo. Y les empecé a inculcar el proceso de emprendimiento, de que no era ir a pedir para tener el mercado del mes, sino que de ese poquito que les quedara les pudieran quedar un recurso para hacer pasteles, o para vender helados, o para vender vikingos, y con ese poquito que hacían pues podían tener para los huevos, podían tener para comprarse una gaseosa. Y empecé a darme cuenta de que con mis conocimientos en la universidad y con ese emprendimiento que yo tenía, empecé a ayudar a mucha gente. En los asentamientos humanos las mujeres hacen helados. ¿Por qué no los organizamos y hacemos una cadena de helados de las mujeres víctimas del conflicto armado? Así
así sea un mínimo de inversión de 1.500.000, ellas van a estar muy agradecidas porque no va a ser una. Son más de 25 asentamientos humanos o mal llamadas invasiones. Son productos de 25 sectores donde los podemos hasta exportar. Si se puede vender el bonai en la calle, ¿por qué no podemos vender el helado tradicional de las mujeres víctimas? Pero de gestionar una beca, de hablar con un rector y decirle, mire, es que hay jóvenes que tienen un coeficiente intelectual muy alto y que la posibilidad de conseguir una de estas becas podría ser uno de los médicos que realmente van a llegar a ese municipio. Eso me da paz. Me da paz porque yo pienso en mi hijo y digo, cuando le toque a mi hijo, alguien va a tenderle la mano. Y quiero es darle a lo que no me dieron, darle a la gente lo que yo no recibí, y eso me da mucha tranquilidad. Porque cuando hablan y me cuentan la historia, tengo que decir, tranquilos, esto ya pasó, y por dentro quedo como que vamos a hacer algo para que nos escuchen, pero con violencia, generando violencia no se puede. Entonces me toca decirles, hay que buscar vías para que se puedan hacer procesos con ustedes y empezar a organizarlos y empezar a decirles, la ley es esto, vengan y les explico, ustedes no saben escribir, pero sí escuchan, sí entienden, y concientizando a las personas que han sido víctimas y cambiándoles el chip ese de que vamos a hacer más guerra dentro de la misma guerra en la que estamos. No vamos a hacer paz hasta que todos no nos unamos. Como la historia de Nini Vera y muchas historias en la zona del Catatumbo a raíz del conflicto que ha vivido nuestro departamento. Defensor, usted conoce ese territorio, sabe cómo está actualmente y cómo fue la historia violenta también de ese territorio norte santandereano. En ese momento hay muchas mujeres víctimas, muchos hombres víctimas, muchos niños y niñas víctimas en ese momento que aún se encuentran en esa zona del Catatumbo. ¿Cree usted que cuando ya se dé esta firma de la paz y cuando ya se inicie ya todo el tema del posconflicto, el gobierno nacional va a llegar hasta esta zona a resarcir de alguna manera la situación que viven en ese momento las víctimas? Pues como les dije anteriormente, yo estoy convencido de la buena intención del gobierno. Y vuelvo a insistir, insisto, todo depende de la manera como se le llegue a la comunidad, como se le llegue a la gente. Víctima no solamente es de pronto una persona que ha sido afectada directamente, sino un conglomerado. Yo podría decir que víctima es toda la población del Catatumbo, a pesar de que no le hayan matado a un familiar, no lo hayan desplazado, pero el simplemente hecho de estar en el Catatumbo la podemos tener como víctima, porque no le ha podido llegar el Estado como le tiene que llegar. El Estado está en deuda con la población del Catatumbo y en ese sentido yo diría que son víctimas. No le ha llegado la educación que se necesita, no tenemos una universidad en el Catatumbo definida, no tenemos un buen hospital, no tenemos vías de acceso que puedan desarrollar sus proyectos productivos, todo les queda a medias. Entonces yo diría que el Catatumbo en general, los habitantes del Catatumbo, todos son víctimas. Que el Estado quiere y pretende y está haciendo un esfuerzo grande para poder solventar estas necesidades que tienen. Pero yo sigo insistiendo, toca unir muchas fuerzas porque va a costar mucha plata. Como decía el profesor, la inversión, el desgaste, la inversión social, la parte presupuestal va a ser bastante grande, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo y de pronto tenemos que meternos todos los colombianos la mano al bolsillo, de alguna manera con impuestos, tributos, en fin, para poder aportarle a la paz de Colombia. La paz vale plata. Yo algo que vivo sosteniendo es cuánto se le ha dejado de invertir al Catatumbo en tantos años. Catatumbo fue la despensa número 1 de Norte Santander, nos producía petróleo por montones, ganado, hortalizas, en fin, una cantidad, y sigue estando abandonado. ¿Cuánto hace? Yo tengo conocimiento de Tibú hace unos 30 años, cuando tenía familiares con fincas allí. Entonces, todo ese tiempo le debemos al Catatumbo. Yo pienso que el gobierno, y espero que sea así, toda esta plata, todo este dinero, toda esta inversión que en estos 20, 30 años ha dejado de invertir el gobierno nacional, es el momento que se lo invierta. No importa lo que valga, pero es el momento que se lo invierta. Pues invitados, nos vamos a una pausa comercial y ya nosotros regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz?
Gracias a ustedes, televidentes, por continuar con nosotros. Estamos en ¿Qué puedo hacer por la paz? Estoy en ese momento con el defensor del pueblo en Norte de Santander, el doctor Jorge Villamizar, y el docente Fabio Torres. Vamos a continuar con la cápsula que tenemos preparada para todos ustedes para que tengan más conocimientos de este proceso de paz que se adelanta en nuestro país. Dentro de los acuerdos de La Habana, uno de los puntos más importantes ha sido cómo poder resarcir en la justicia restaurativa a las víctimas. Y para eso hay los puntos muy importantes: la verdad, la justicia y la reparación. Esos tres componentes que son fundamentales en la justicia transicional y restaurativa tienen que desarrollarse por medio, primero, de las comisiones de la verdad, saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y para qué pasó. Segundo, que las personas que cometieron estos posibles actos de violencia pues también respondan ante una justicia en este carácter, la justicia especial para la paz. Y finalmente la restaurativa, que es no solo una reparación simbólica, moral o económica, sino que también sea una reparación de reintegración social entre los victimarios y las víctimas. Quisiera quedarme con ustedes. Yo sé que nuestros televidentes también quisieran que siguiéramos con este tema tan importante que hemos tratado hoy, pero llegó el momento de despedirnos. Pero antes de eso, quiero preguntarles qué hacen por la paz. Profesor Fabio, ¿usted qué hace por la paz? Bueno, yo estoy comprometido con la paz desde el escenario académico, inicialmente tratando de generar en las mentes un escenario de cultura de paz. Y esto tiene que ver no con necesariamente rechazar la diferencia, sino aceptarla en un marco de diálogo. Y personalmente, por el proceso de paz, con el tema de la paz alrededor de todos los escenarios en los que nos encontramos diariamente, diciendo que permanentemente en el futuro, cada vez que se utilice el uso de la violencia, es más... afecta más que cuando uso el diálogo para resolver conflictos. Doctor Jorge Villamizar, ¿usted qué hace por la paz? Yo soy un convencido de la paz, soy un convencido del proceso de paz. Y en ese sentido me enorgullece estar en la Defensoría del Pueblo, porque estamos en un momento histórico en el norte de Santander, y más en la Defensoría, que la Defensoría en el punto 5 del Tratado de La Habana va a hacer un papel importante. La Defensoría en el proceso de paz va a ser garante del proceso de paz, que se cumplan los compromisos. Y segundo, el tema que nos corresponde, que es velar para proteger los derechos de las víctimas. Claro. Y en ese sentido, estoy convencido que va a ser parte de ese proceso. Vamos a estar ahí, estamos hoy en día trabajando en eso, y eso me llena de orgullo y de satisfacción de estar en la Defensoría del Pueblo. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy, a nuestros televidentes. Paz solo son 3 letras, pero el significado es inmenso. Hagamos parte también de la paz en nuestro país. A ustedes gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima emisión de ¿Qué puedo hacer por la paz?